la facturación en términos de la factura electrónica. Cambió todo el sistema de facturación. ¿Sí? Aspiro a que podamos llegar a esa parte porque pues esto, entiendo yo, es una actualización de una tarde en que la idea es dejarle las inquietudes sembradas para que ustedes hagan un estudio más profundo de los temas. Pero el caso es que el Congreso de la República le dice al señor presidente: mire, señor presidente, ¿qué es la factura? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la factura, doctora? Un documento legal. En términos tributarios, ¿qué es la factura, doctor? Muy bien, pero no se me había olvidado preguntarle en términos tributarios. Es el que me da la propiedad sobre un bien, digamos. Muy bien, pero eso es en términos comerciales. ¿Quién se atreve a decirme qué es la factura en términos tributarios, doctor? Muy bien, doctor, pero en términos tributarios, ¿qué es la factura? Reporte de ingreso. Muy bien, ya se animaron, es que yo vi a algunos que estaban como quedándose dormidos después de almuerzo. La factura es un sistema técnico de control, eso dice el estatuto. La factura es un sistema técnico de control, ¿por qué? Por eso es que la DIAN le da a usted una autorización de facturación. Porque es con ese documento, ¿cierto?, se determinan los ingresos, los gastos, los costos, los impuestos descontables, ¿sí? Porque es un soporte. Pero en suma lo que es un instrumento de control. Y si yo le doy a usted un instrumento de control y le digo, este instrumento es para que usted controle, y con ese instrumento los que usted controla pueden hacer lo que quieren, ¿el instrumento sirve? No, no sirve, ¿cierto? Si yo hago un reglamento en mi casa como un instrumento de control y digo, aquí nadie puede entrar después de las 8 de la noche, y le doy llave a todos los que viven en la casa, pues no sirve el instrumento de control. Eso fue lo que pasó con la factura. ¿Qué pasó con la factura? Usted puede ir, hagan cuenta que ustedes tienen una biblioteca, ¿sí?, donde hay libros. Y el primer libro se llama factura de papel. El siguiente libro se llama documento equivalente máquina POS. El siguiente documento se llama documento equivalente factura electrónica. El siguiente se llama tiquete de transporte aéreo. El siguiente se llama máquina Plum. El siguiente se llama póliza de seguros. Y usted llega y dice, yo me quiero leer solamente el libro que dice factura de papel. ¿Usted lo puede hacer? Sí, usted escoge el sistema y la modalidad. Entonces yo voy a facturar factura de papel. Listo. ¿Qué encontró la comisión de expertos y qué encontraron todas las personas que empezaron a hacer el estudio para la reforma tributaria? Que el señor de los hoteles por horas, ¿sí?, escogía como sistema de facturación la factura de papel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues usted va entrando, ¿cierto? Tiene que facturar ¿cuánto? En el momento de la prestación del servicio o la venta del bien. Y entonces la persona le dice, para lo de la factura, sí señor, deme la factura, deme su nombre y su cédula de ciudadanía. Ay, doctor, ¿cómo que no? Así dice la norma. Bueno, listo. Ya me entendió lo que le quiero decir. Entonces no es un sistema de control, porque pues la persona no va a querer dar, no sé por qué. Yo nunca me lo expliqué, pero el estudio arrojó que usted no va a querer dar su nombre y su número de cédula, ¿cierto? Tan extraño. De igual forma, usted podría decir,
ay, ¿sabe qué? Eso de ir a la DIAN a sacar la autorización de facturación, que a partir de la resolución 55 usted lo hace de manera autónoma, digamos desde su computador. Eso es como cansón, y yo como que con eso de la firma digital, la firma electrónica y eso, como que eso no es lo mío, ¿sí? Comprémonos una máquina Plum. ¿La máquina Plum está autorizada para facturar? Sí, la máquina Plum está autorizada. ¿Y qué es la máquina Plum? Esa registradora que al final del día le va a dar a usted una Z, y el auditor llega un año después, y muy juicioso el señor del establecimiento tiene un libro bastante gordo en donde ha pegado todas las tirillas, ¿cierto? Que son la Z de esa máquina Plum, en donde ya no se ve nada. Y el señor tuvo los ingresos que quiso. ¿Por qué? Porque ¿quién va a revisar eso? Es muy difícil de auditar y necesita el gobierno nacional un batallón de gente. ¿Para qué? Para poder leer eso, ¿cierto? ¿Listo? ¿Era un sistema de control? Sí. ¿Servía? No. Entonces, cambia todo el sistema de facturación y le dice a usted, el gobierno nacional le va a decir qué sistema tiene que escoger. Entonces, si el gobierno nacional dice que usted es médico y por ser médico usted va a ser facturador electrónico, usted factura electrónicamente. Y se sube la factura electrónica a la categoría de factura. A hoy, antes del 2019, la factura electrónica es un documento equivalente. No es factura. La única factura es la factura de papel. Entonces, fíjense que el cambio va a ser todo, el cambio va a ser completo. Usted ya no va a poder escoger por qué sistema va a facturar. Y pues yo pienso que eso va a ayudar mucho a la felicidad de los hogares, ¿cierto? Porque los moteles van a facturar por factura electrónica. Y la factura electrónica usted la va a poder consultar en la DIAN. Y va a tener su número de cédula y su nombre. Entonces yo les aconsejo que vayan pensando, ¿cierto? Sí. Total, sí, claro. Vaya siempre con su esposo. Es que yo no sé por qué no van con el esposo. Listo. Entonces, clarísimo que vamos a tener no solamente factura electrónica en migración de ley 1819, sino que adicionalmente vamos a tener ¿qué? Todo un cambio en el sistema de facturación. Las personas dicen, oigan, eso que dicen los de la DIAN están como loquitos. Y lo que dice el Congreso también. Colombia no está preparada para eso. ¿Cierto? Igual que con las NIF, que nunca íbamos a llegar. Y pasó, ¿cierto? Y llegamos. Miren, estuvimos en conferencias y en charlas con México, Chile, Argentina, Brasil, Perú. Todos tienen factura electrónica. Y a todos les funciona. Nosotros somos prácticamente el último país que va a llegar a factura electrónica. O sea, tenemos la experiencia de todos. Y tenemos que entrar a factura electrónica. O sea, eso va a ser como el entierro del 2649 cuando nos dijeron en el 21.1 base contable igual a base fiscal. Va a ser exactamente lo mismo, o sea, ya entramos a factura electrónica, ¿cierto? Listo, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la conciliación contable fiscal, yo me imagino que ustedes ya la tienen clarísima, el decreto ya salió, la resolución ya salió, el formulario 2516 ya salió, ya está colgado el formulario 2517 que es para naturales, se
estructura la conciliación contable fiscal en referencia a los dos formatos para declarar renta. Estamos hablando del formulario 110 y del formulario 210, que antes, ¿cierto, doctor? En el pasado nosotros decíamos, 210 para no obligados a llevar contabilidad y 110 para obligados a llevar contabilidad. Eso se acabó. Ahora, 110 es para las personas jurídicas y asimiladas. Y 210 es para las personas naturales y asimiladas. Lleven o no lleven contabilidad. ¿Por qué? Porque no podíamos dejar en el 110 a las personas naturales que llevaban contabilidad, porque las personas naturales tienen un sistema celular. Y la norma nos dice que ahora ya no importa que nosotros quiénes somos o qué categoría tenemos, sino que lo que le importa al impuesto es el ingreso. Y como lo que le importa al impuesto es el ingreso, porque el ingreso es ¿qué? El hecho generador del impuesto a la renta. Todo ingreso susceptible de incrementar el patrimonio, ¿cierto? Entonces le digo a las personas naturales, a mí lo que me interesa es la fuente de ese ingreso. Entonces vamos a tener las rentas de trabajo, las no laborales, las de pensiones, las de dividendos, ¿cierto? Y nos rescata ¿cuáles? Las de la ganancia ocasional, que esa va a quedar igual para todos. Pero eso hace necesario que la utilización de los dos formularios, el 210 y el 110, cambie. ¿Sí? Entonces yo nunca voy a poder llevar al 110 como si lo hacía en el pasado, una persona que natural. Y de la misma forma hay que prescribir dos formatos que lleven la conciliación contable fiscal. Entonces el 2510 que ya está, que es el de los jurídicos, y el 2517 que es el que está montado en la página del proyecto, que es el de las personas que naturales. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para poner en ejecución fundamentalmente los artículos 21-1, 28, 95, 96, 56 y 105, ¿cierto? Que son las diferencias que nos establece entre la base contable y la base fiscal. La información exógena también cambia. ¿Por qué cambia la información exógena? La información exógena cambia porque resulta que traemos actores nuevos a los impuestos. No solamente trajimos muchos impuestos nuevos, sino que trajimos actores nuevos a los impuestos viejos para renovarlos. Entonces les voy a dar un ejemplo que vamos a ver más adelante, por supuesto, porque este es como un paneíto general de todo lo que nos trajo la normativa. Vamos a traer las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales, en términos jurídicos y de naturaleza, ellas son ¿qué? Personas jurídicas, ¿cierto? ¿Usted conoce alguna persona, algún régimen de propiedad horizontal que sea natural? No, ¿cierto? Todos son jurídicos. Entonces lo primero que vamos a decir es que ellos son jurídicos. Lo siguiente que vamos a decir es que son entidades sin ánimo de lucro. Porque la propiedad horizontal no quiere enriquecerse, ella lo único que quiere es recaudar la cuota de administración, sea ella ordinaria o extraordinaria, y hacer el mantenimiento de los bienes que comunes. Perfecto. Esas personas estaban pacíficas, ¿cierto? Ellos eran no contribuyentes, no declarantes. Entonces uno era el administrador de una propiedad horizontal y por lo máximo, hacía retención en la fuente para los honorarios del contador. Y eso si el contador cobraba bueno, ¿cierto? Pero era como lo máximo que uno hacía en materia ¿qué? Tributaria. Listo. Resulta que el legislador se puso a mirar y dijo, oiga, ¿qué diferencia hay entre la señorita que tiene su casa y en la primera planta de su casa tiene un local y se lo arrienda a Juan Valdés? Están pagando más o menos entre 25 y 28 millones de pesos por el arriendo del local. Usted ya es declarante de rentas, ¿cierto?
porque pues tiene muy buen local. Lo más seguro es que usted, como está soltera, consiga muy buen esposo para que le ayude a gastarse la plata. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usted, que es declarante de renta por ese ingreso, y los señores del centro comercial, me perdonan si están por aquí, de la Gran Estación o de Santa Fe o del Andino, que arriendan un pasillo para un Juan Valdés por los mismos 25 millones de pesos, que ella declara y los otros no? No, porque eran una propiedad horizontal, eran no contribuyentes, no declarantes. Entonces la ley le dice, ajá, entonces ahora lo que vamos a hacer es que si tú explotas, si eres propiedad horizontal y haces explotación de áreas comunes de carácter comercial, industrial o mixto, y tú eres una propiedad horizontal de carácter comercial, industrial o mixto, tú por ese ingreso, o sea, por esa fuente de ingreso de explotación, me vas a pagar ¿qué? Renta. Si los centros comerciales no hicieron eso y no empezaron a hacer la reserva de esa renta que tienen que pagar ahorita, porque eso, la renta es del 2017, que la tienen que pagar ahorita, pues van a tener que declarar que hay cuotas extraordinarias, porque si la plata ya se la gastaron, breve, toca pagar el impuesto de renta, ¿sí? Entonces la información exógena le va a pedir a estas propiedades horizontales de manera específica, lo hace el decreto, dice, dígame cuántos locales tiene su propiedad horizontal, de quién son esos locales, ese local, ¿qué establecimiento de comercio tiene ahí? ¿Está explotado por el dueño o está arrendado? Fíjese todas las personas que entraron a bailar, ¿cierto? Porque antes esas personas no eran reportadas. ¿Cuánto cobran? ¿Tiene áreas comunes? ¿Cuáles? ¿En esas áreas comunes tiene explotación? ¿Cuánto dinero recibe por esa explotación? Y es que yo decía, en una charla de propiedades horizontales, le decía, mire doctor, yo acabo de subir aquí al auditorio de su propiedad horizontal y lo primero que me encuentro es que hay un ascensor panorámico muy lindo, ¿cierto? Y dice, compre el teléfono Samsung. ¿Usted no cobra por eso? ¿Esa propaganda es al gratín? Porque si es al gratín, yo vengo y pongo aquí un aviso de la Universidad Javeriana, ¿cierto? Matricúlese en la Universidad Javeriana. No, doctora, nosotros cobramos. ¿Y el ascensor es un área común? Sí. ¿Cuánto está recibiendo? No, pues ahorita no tengo el dato, es como difícil. Nosotros sabemos que yo tengo claramente contabilizado la cuota de administración y tengo claramente contabilizada la platita que recibo por fuera de las cuotas, ¿cierto? Y le dije, dígame una cosa, doctor, ¿cuántos celadores le cuidan este aviso? Porque no le van a meter costos, ¿no? Y gastos, porque es que el edificio se sostiene con el aviso y sin el aviso. Pues que usted va a decir que todos los celadores están para cuidar el aviso. Entonces eso es casi un dinero que, ¿cierto? Entonces fíjense que por eso, en parte, este es un ejemplo que les traigo, cambió ¿qué? De información exógena. ¿Y por qué, doctor? Nosotros hicimos que fueran todas las propiedades horizontales, que para allá vamos, ¿no? Porque la doctora es contadora, no, contadores aquí en la primera fila, contador. Aquí ellos que no son contadores, ¿cierto? Ahorita denles una tarjetita. Para agosto, ellos van a llegar a que usted les haga la declaración de renta, ¿cierto? Y entonces usted le va a decir que, ¿quién le retiene? No, a mí me retiene la Universidad Javeriana. Ah, bueno, listo, deme su exógeno, ¿cierto? Los contadores decimos, deme su exógeno.
Ah, no, pero es que imagínese que yo tengo 4 apartamentos. Pero yo, al buen ejemplo del señor Barriga, yo voy con mi maletín y cobro en efectivo, ¿sí? El del Chavo el 8. Ah, no, pero si eso no se lo reporta a nadie, pues, ay, pues nada. ¿Alguien la reportó? No, nadie me reportó porque yo cobro en efectivo. ¿Tiene inmobiliaria? No, ¿cierto? Pero cuando nos den la propiedad inmobiliaria, las propiedades horizontales, vamos a saber que usted tiene 5 apartamentos y por generosa que usted sea, por lo menos uno lo tiene arreglado. Y ese ingreso usted no me lo está reportando porque nadie la reporta. Y eso pasaba con muchos locales comerciales. Como recibían la plata en efectivo, entonces, ¿qué pasaba? Pues no lo colocaban en la declaración de renta, ¿cierto? Las declaraciones de renta arriba del patrimonio, son pero floridas, pero abajo en el ingreso, poco y nada. Entonces, esos son unos de los cambios, por lo menos en las propiedades horizontales, comerciales, industriales y mixtas, que se hizo en este momento, ¿cierto? Adicionalmente, ustedes van a encontrar ahí también otro tema en la CESAR que les obliga a que ellas reporten donantes, ¿sí? Cuánto le donaron, para qué le donaron, etc. Y listo. Y entonces quedamos, digamos, cubiertos con una primera parte de lo grueso de las obligaciones formales que usted va a tener que revisar en la nueva normativa. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver un cambio en la disposición sustantiva. Yo les había prometido obligaciones formales y obligaciones sustanciales, ¿cierto? Y en las obligaciones sustanciales vamos a determinar con claridad que cambien las bases de determinación, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Y cambia porque definitivamente la persona que pensó que las NIF no iban a pegar, ¿cierto? Y que íbamos a seguir con el control de diferencias y con el libro tributario, pues, y que no aprendió, y que no migró, pues hace un curso intensivo, aprende y migra, o se pensiona, o se vuelve médico. Porque definitivamente el que mira allá, la doctora le dio como una convulsión. Porque definitivamente la dirección de impuestos puede llegar a revisar la contabilidad NIF. Y te va a revisar en todos los sentidos. Primero, que estés llevando una contabilidad bajo norma internacional. Y en segundo lugar, que estés llevando los 2 instrumentos de la conciliación contable y fiscal, que ya los vamos a ver más adelante. Para las personas naturales, pues por supuesto, ¿cierto? Tenemos 5 cédulas, 3 tarifas, ¿cierto? Que nos van a crear una serie de limitantes que la persona que no tuvo en su cabeza, que ahorita toca tributar 2017 bajo ese ambiente, pues va a pasar de una tributación de 2 millones de pesos a una tributación de 8 o 9. Y la plata pues no debe estar en caja, ¿cierto? No, yo creo que ustedes sí guardan la plática. No, esto es para la DIAN, yo no me lo voy a gastar. Y ahí van a empezar a poseer problemas, porque es que antes jugábamos con el Excel, ¿no? Uy, no, me está dando como mucho. Métale un costo, ¿sí? Diga que yo remodelé las casas, ¿sí? Pues fíjense que eso ya no va a ser tan posible. Y que no nos queda sino un solo renglón en la parte de arriba de los no constitutivos, como dice el decreto 2250, que sería para hacer ahorros a no constitutivos obligatorios. Pero ya digamos que la cuenta FC, que todo el tema de la medicina prepagada, del dependiente, del 25% de la renta exenta, tienen una limitante que hace que usted diga, pues yo me voy a la limitante
con 2 de los factores ya cumple, ¿cierto? El límite que me está dando la ley. Entonces, modificación en esos dos sujetos del impuesto de renta complementario, pues todo tipo de modificación hubo en ese evento. Vamos a mirar también los incentivos tributarios SOMAC y de obras por impuestos. El posconflicto genera para todos y entre ellos para la administración fiscal un compromiso de colaboración con el posconflicto, o sea, con el periodo de paz. Y eso hace que la normativa nos traiga las zonas más afectadas por el conflicto armado, SUMAC. ¿Y de qué se tratan ellas? Se tratan de 344 municipios a todo lo largo y ancho del territorio nacional, en donde usted puede pagar impuesto de renta a tarifa cero, con el compromiso de que usted genere muy poco empleo, como lo vamos a ver, y algo de inversión, bajo la expectativa de que las personas se vayan para allá y retornen a los territorios que fueron emigrados o que tuvieron desplazamiento por el conflicto armado. Y trae no solamente esto, que es el beneficio tributario, un beneficio que es un beneficio progresivo en el impuesto de renta, sino que nos trae las obras por impuestos. Cuando yo leí la primera vez la reforma de Vilo de obras por impuestos, yo dije, yo esto como que no lo entiendo, esto como que no va a pasar, ¿sí? Como el de las LIF, que creyó que eso no iba a pegar. Y resulta que ya no hay cupo para hacer más obras por impuestos este año. Los cupos se llenaron. ¿En qué consiste? Lo vamos a ver también más adelante. Pero para este paneo les digo que la persona puede coger el 50% de su impuesto a cargo y hacer una obra. Puede hacer una carretera, puede hacer una escuela, puede hacer un hospital, puede colocar un acueducto, ¿sí? Y todos los grandes contribuyentes dijeron, yo levanto la mano. Yo soy la empresa que da la agria, un término dulce y un agria, ¿sí? Yo para llegar a Planadas, Tolima, me demoro 5 horas. Los camiones se dañan, las botellas se rompen, el producto se deteriora. Si yo hago la carretera para que mis carros vayan hasta allá, yo voy a optimizar ¿qué? La ganancia de mi producto. Yo voy a hacer esa carretera. ¿Y la plata quién la va a manejar? El mismo contribuyente. O sea que el contribuyente se puede contratar los arquitectos, contratar los gerentes de las obras, contratar la mano de obra no calificada, contratar todos los insumos y generar el mismo ¿qué? Una modalidad de negocio, porque él va a coger su propia plata, que antes la cogía y la llevaba al banco y que no sabía dónde iba, porque esos son los impuestos. Tú contribuyes pero no sabes para dónde va el impuesto. Ahora, no llevas sino el 50% al banco y el otro 50% haces una obra. Y hay personas que les gusta mucho eso. La reputación de la marca, ¿cierto? Que haya un colegio que diga, Colegio Lucero Telles Obras por Impuestos. Pues ahí, entre eso y sembrar un árbol. Listo. ¿Qué más vamos a ver? Otro cambio que fue estructural fue el cambio de las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro estaban acostumbradas a que ellas iban a la DIAN y de manera automática se llevaban un régimen tributario especial con una tarifa de beneficio neto del excedente reinvertido a cero, ¿cierto? Y entonces la comisión de expertos está estudiando
y empiezan a saltar una serie de noticias en los medios de comunicación que dicen que la universidad de yo no sé dónde, por allá donde hace calor, ¿cierto? La señora tenía un sueldo como de 100 y pico de millones de pesos y que los salones estaban igual y que los alumnos no tenían profesores, pero ella sí tenía un Lamborghini. Y entonces la comisión de expertos dice, esperen, ¿quién vigila estas entidades sin ánimo de lucro? Y se va a la normatividad y le dice, no las vigila nadie. Ahora se inscriben en la Cámara de Comercio. ¿La doctora sabe para quién es la Cámara de Comercio? Pues para los comerciantes. Y es que ellos son, ¿qué? Entidades sin ánimo de lucro. Pero como no encontraron a nadie que llevara ese registro, las cámaras de comercio levantaron la mano y dijeron, yo llevo el registro si me lo pagan. Y como hay que pagarles, entonces ellas llevan el registro, pero ellas no hacen control y vigilancia. Al que vaya con una escritura pública de una fundación, le da su certificado. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar que se creó todo un procedimiento para que estas personas puedan optar el régimen tributario especial. Y hoy nacen todas las entidades sin ánimo de lucro, universidades, hospitales, fundaciones, corporaciones, asociaciones y ligas de consumidores, nacen contribuyentes del impuesto de renta en el régimen ordinario. O sea, que contribuyen como una sociedad nacional. ¿Listo? Para poderse acreditar como sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial, van a tener que sudar la camiseta. ¿Listo? Vamos también a encontrar aquí que se crean más de 20 impuestos y contribuciones y se componen los mecanismos de retención en la fuente. ¿Qué vamos a ver? El impuesto a las bolsas. A todo el mundo le parece chistoso, ¿cierto? El impuesto a las bolsas. Pero si usted compra en una gran superficie, le dicen, ¿va a pagar el impuesto a la bolsa? ¿Y usted qué dice? No. El impuesto a la bolsa vale 20 pesos. Para allá voy, doctora. El que menos vale 20 pesos. Porque ahora toca ser científico para saber qué tipo de bolsa está usted entregando. Hay un decreto que le dice a usted con claridad que usted tiene que hacer una composición química y física para saber cuál es el grado de biodegradabilidad de la bolsa. Y dependiendo del grado de biodegradabilidad de la bolsa, usted va a cobrar el impuesto, ¿cierto? ¿Y ahora qué pasa? Fíjense que eso denota de manera clara, ¿usted no pide la bolsa porque quiere ayudar al medio ambiente? No, usted no pide la bolsa porque no quiere pagar el impuesto. Y el impuesto a la bolsa está hecho es para que usted ayude al medio ambiente. ¿Sí? Pero, ¿cómo estaremos de mal culturalmente en materia tributaria que yo no pido la bolsa es para no pagarle al gobierno? ¿Sí o no? Junto con ese impuesto llega el impuesto al cannabis, ¿cierto? Medicinal, doctor. Y eso también hace que vayamos mirando que como allá el gigante del norte ya la está sembrando, pues ahora muy seguramente nos va a llegar ¿en qué? En representaciones medicinales. Y hay que ponerle un impuesto, que es un impuesto al consumo. El impuesto al carbono, el impuesto a CPM y gasolina, el impuesto a la quema de combustible fósil, son una serie de impuestos que van dirigidos ¿a qué? A ayudar al planeta. Y todos esos impuestos ustedes los van a encontrar en la reforma tributaria. En términos del impuesto a las bolsas, es muy dable preguntarle a las personas, ¿cierto?, que vienen a estos escenarios, ¿usted sabe, doctora, quién puede cobrarle a usted el impuesto a las bolsas? Establecimientos de comercio que están.
Piensen lo siguiente, doctora. ¿Quién recauda y cobra el IVA? Una persona, ¿cierto? Sea ella natural o jurídica. Empiece por ahí. Tiene que ser una persona, no puede ser un establecimiento de comercio, porque el establecimiento de comercio no es una persona. Correcto. Entonces, tiene que ser una persona. ¿Pero qué clase de persona? Responsables de IVA. Muy bien. Solamente lo pueden cobrar los responsables de IVA e impuesto al consumo que sean régimen ¿qué? Común. O sea que si don Chucho, el de la esquina, que es del régimen simplificado, le cobra la bolsa, él no le está cobrando el impuesto. Es que ahora se dio cuenta que puede cobrar más si le da la bolsa, porque él no es declarante del impuesto a las bolsas, ¿sí? Y hubo mucha gente que empezó a ponerle valor a la bolsa. Entonces usted llegaba a la panadería y le decía, si es con bolsa son 100 pesos más. Y uno miraba al RUT y decía, régimen simplificado. Y su merced dice régimen simplificado. Sí, pero yo quiero cobrar la bolsa. Y si no quiere, pues no me la compre. ¿Cierto? Y usted se pone a pensar y dice, bueno, no, yo no voy donde don Chucho porque yo soy una persona muy íntima, ¿cierto? Entonces yo solo Carulla y Pomona. Entonces usted se va para Carulla y Pomona y usted coge las manzanas, ¿cierto? Y ellos tienen una ruedita de bolsas donde usted el fruver lo puede echar en esas bolsas, ¿cierto? Esas bolsas se las cobran. ¿Y por qué? ¿Qué tal un programita para preguntarles por qué no cobran esas bolsas? Chévere, ¿sí o no? O sea, ¿qué diferencia tiene esa bolsa con la otra bolsa? No, pero es que yo no le cobro el logo. Yo le cobro ese impuesto a la bolsa, porque esa bolsa igual va a aparecer en el centro de acopio de la basura, ¿cierto? ¿Y va a dañar qué? ¿Sí ven? Entonces, ahí no dice que si la bolsa tiene 3 tintas, o 2 tintas, o 4 tintas. Dice que usted sí debe colocar, dice el nuevo decreto, que usted debe colocar el grado de biodegradabilidad de la bolsa, ¿cierto? Y entonces a las mujeres nos queda muy fácil. Las mujeres generalmente usamos de vez en cuando falda, ¿sí o no? Yo generalmente uso falda. Pero yo voy y le digo, doctora, hágame un favor, véndame 6 kilos de lenteja, ¿cierto? Y como no llevo bolsa y no quiero pagar el impuesto, entonces le pongo la falda. Pero ¿y los hombres? Llegan sin lentejas, porque antes al menos usaban gorro y entonces ponían el gorro y le echaban la lenteja. Pues no, ahí tampoco se cobra el impuesto a las bolsas, porque el impuesto a las bolsas no se cobra para productos preempacados. Sería una locura. Venir uno comprando el arroz con una bolsa, ¿cuánto arroz le llega a la casa? Pues nada, ¿sí? Entonces fíjense que todos estos impuestos chiquiticos que se están empezando a poner de moda por los millennials, ¿cierto? Yo tengo 2 hijos millennials. No botes eso ahí, eso se bota en la bolsa verde. Y eso en la roja, ¿no? Y eso en la blanca, y ahora es gris, entonces uno como que se confunde y dice, ay, yo ya no vuelvo a la casa. Llegar a la caja de volvió muy complicado. Todo eso es esos impuestos que se van a seguir poniendo de moda, porque definitivamente tenemos que ayudarle al planeta. Listo, entonces aquí le dice a usted esta gráfica también que usted va a tener fiscalización electrónica, liquidación provisional, bancarización de operaciones y abuso para efectos tributarios. ¿Sí ven que no hemos visto sin una diapositiva? Y todo lo que nos hemos reído, ¿sí o no? Van a pensar que esto no es de tributario. Ahí vamos a tener lo siguiente. Resulta que con este tema de la facturación electrónica y
y de la liquidación provisional, que es un nuevo procedimiento tributario que aplica de manera fast track. A usted le pueden colocar una liquidación provisional en cuestión de 4 meses. O sea, ya no es ese proceso largo y dispendioso que estábamos acostumbrados a llevar, sino que va a ser un procedimiento que muy ágil y no va a necesitar funcionarios. Va a hacerlo solito el sistema. Los sistemas de la DIAN se han fortalecido para llegar ¿a qué? A la factura electrónica, a la fiscalización electrónica, a los procesos de bancarización y a todo el tema que tiene que ver con la contabilidad electrónica. Y con esto les voy a dar este dato. Imagínense que antes de pronto algunos de ustedes nos vieron a los que llevamos mucho tiempo en la dirección de impuestos, ¿cierto? Con nuestras chaquetas que decían, DIAN, dispare aquí. Él nos vio. Y lo pensó. Nosotros éramos la mancha, nosotros éramos la mancha azul o verde. Y uno iba a un centro comercial, ¿cierto? Y entonces el funcionario estaba de este lado de la registradora y quien registraba. Entonces uno llegaba y le decía, bueno, yo le voy a hacer un punto fijo, ¿sí? Y entonces la persona pensaba que no le iba a echar puntos a algún lado, no. Yo me iba a quedar mirando ahí, apertura y cierre de caja, para contar cuánto usted había vendido y hacerle los promedios, para saber si usted estaba tributando en debida forma los impuestos de IVA o de consumo. Entonces uno llegaba cansado de una jornada de 8 horas, ¿cierto? A la zona rosa de Bogotá, allá a pararse en la discoteca, a ver cuánto vendía y a mirar que pues que las botellas de whisky que uno había comprado eran las que estaban vendiendo, ¿no? Que no había un enano que salía por una puerta chiquita y entregaba la botella de whisky, claro, y uno vive y contaba 80 botellas de whisky, esta gente toda borracha. Que es lo que no, era que el enano zampaba las botellas de por allá y uno quedaba como viendo un chispero, ¿cierto? Porque la gente se daba sus mañas. Ahora no. Vamos a ver que con la fiscalización electrónica va a haber muy seguramente, ustedes todos tienen teléfonos móviles inteligentes y entonces a ustedes les empieza a sonar, ¿cierto? Claro, cuando no han llegado a la casa de noche, porque eso apagan el celular, ¿no? Pues para que no me molesten. Listo. Entonces, eso mismo va a pasar con la factura. La factura va a llegar a una pantalla y va a empezar a alumbrar. Facturó 1, facturó 2, facturó 3, facturó 4, facturó 5. Cada vez que llegue una factura, y como la factura del futuro, o sea, la del 2019, es una factura sincrónica, o sea, en tiempo real. Entonces yo voy a saber exactamente hoy cuánto vendió. No me va a tocar esperar ni un bimestre para que usted declare IVA, ni un año para que usted declare renta. ¿Sí? Entonces, yo la voy a llamar, la doctora tiene una discoteca, ¿cierto? El Día del Amor y la Amistad, doctora. La gente todavía baila. Más con la amistad que con el amor, pero bueno. Y yo la llamo a usted a las 10, ya no voy allá, ¿cierto? Pero yo la puedo llamar a usted a las 10 de la noche y, oiga doctora, como malo el negocio, ¿no? Usted me contesta, la música full y eso se oye que la gente grita y todo. Malo. Sí, doctora, porque yo no veo que usted haya facturado nada. Malo, la gente ya no sale a rumbear, ¿cierto? 12 de la noche, ya la fiesta más prendida y eso el ruido, ¿cierto? Doctora, pero como mal, ¿no? Sí, malo. Es que la gente como consume y paga es cuando le va. Bueno, entonces uno la llama más o menos a la 1 de la mañana cuando la gente empieza a ir malo, ¿cierto? Entonces yo le digo, mire doctora, por favor, párese en la mitad de la pista y tómese una selfie y me la manda. Prueba electrónica. Porque es de su celular y usted me la está mandando. Y si la pista está llena, eso empieza a sonar clink. La factura electrónica. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es que las personas están acostumbradas a que el gobierno, en los mecanismos de control, llega al final del año o al final del bimestre. Y si llega al final del bimestre dicen, ay, no, es que a mí se me quedaron unas enredaditas por acá que no habían llegado. Pero yo corrijo, ¿sí? Entonces fíjense que esto de todos los medios electrónicos llegó para quedarse. Listo. Vamos a ver sanciones. Las sanciones también cambian todas y cambia por sobre todo un método que es, antes se le perdonaba al que se portaba mal, ¿cierto? Entonces resulta que yo no había declarado, pero llegaba la reforma tributaria y decía, si usted viene antes del 28 de enero, sin sanción y sin intereses. Y entonces todo el mundo pecaba para que el día que llegara la reforma se sabía que en enero había que correr. La Corte Constitucional dijo, eso ya no lo pueden volver a hacer. La última vez que lo hacen, porque eso está prohibido constitucionalmente. Usted no puede rebajar ni impuestos ni intereses, ni sanciones tampoco. Entonces el gobierno inventa, en el artículo 640, están todas las rebajas por principios. Entonces está el principio de favorabilidad, el principio de gradualidad, el principio de proporcionalidad, el principio de lesividad y la reincidencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted puede liquidar sanciones rebajándose hasta el 50% de la determinación de la sanción. Entonces, el que no sepa sanciones hoy y mire que su cliente va a presentar una declaración extemporánea, en donde la extemporaneidad le puede estar valiendo 10 o 20 millones, y no sabe aplicar principios, va a pagar esos 10 o 20 millones habiendo podido pagar 5. ¿Por qué? Por la falta de aplicación de los principios. Entonces, el artículo 640 empieza a ser protagonista en este periodo de lo que se trata de el cambio en el régimen sancionatorio. Se crean nuevas sanciones, por supuesto, se crean las sanciones para los proveedores autorizados de la factura electrónica, se crean nuevas sanciones para los precios de transferencia, se crean nuevas sanciones por impuesto, ¿sí? Entonces ya como tenemos por ejemplo a los señores monotributistas, pues se le crean sanciones a los señores del monotributo. También vamos a ver ahí una modificación fuerte que hubo para el régimen nuestro, que es la sanción de abuso en materia tributaria. Se vuelve más ágil. Antes teníamos que llamar al procurador y al señor ministro para que vinieran y hicieran parte de la mesa. Ahora ya solamente lo vamos a hacer nosotros con un emplazamiento por abuso, y ya la sanción que se coloque de inexactitud no puede estar basada en el abuso en materia tributaria si a usted previamente no le han hecho el proceso para el abuso. Y hasta ahí digamos que yo podría decirles con meridiana certeza que los temas que ustedes tienen que estudiar para antes de que se termine abril son estos. ¿Cómo me ponen de contentos? Uno se ríe cuando está contento, ¿sí o no? ¡Qué felicidad! Si quieren les pongo más. Listo, me están tomando fotos porque ay, la profesora tan agradable. Creo que esto se queda acá y se los mandan a todos los que se registraron. O sea, si me quieren tomar la foto también. Listo. Entonces, miren, ya habíamos dicho bancarización, facturación, la VT y los plazos que vienen en el decreto de plazos, conciliación, información exógena, IVA, impuesto al consumo, precios de transferencia, la CESAL, formularios y declaraciones y pagos, la SOMAC, las personas naturales y jurídicas, el procedimiento. Esos son los temas que usted tiene que saber hoy, los temas mínimos que hoy tiene que saber, ¿cierto? Vamos a mirar, ante todo, que como esto es como si a usted le dicen que haga una torta, ¿cierto? Y usted dice, bueno, pero deme herramientas, profesora, porque imagine, todo donde usted me colocó hay un libro de derecho tributario y no me da herramientas para saber yo cómo hago para abordar ese estudio. Como si yo te digo que hagas una torta y no te doy mínimo un horno, pues no lo vas a poder hacer, ¿cierto? Entonces, pues hay unas herramientas. Estas herramientas son muy importantes
para las personas que quieren estar en el campo tributario. Sin estas herramientas usted no lo va a lograr. ¿Cuál es la primera herramienta? La primera herramienta se llama el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario tiene 11 títulos, que yo me imagino que ustedes que son tributaristas se lo saben todos, ¿cierto? Vamos a preguntar, porque a mí me gusta preguntar para que la gente sea consciente de cuánto sabe, ¿cierto? Vamos a decir que el Estatuto Tributario es una compilación de normativa que se hizo, ¿para qué? Para que toda la normatividad fiscal estuviera en un solo cuerpo. Antes era un decreto, fue un decreto ley, pero antes, cuando yo entré a la administración, aparte de darme una máquina Olivetti, los que son de mi generación saben que es una máquina Olivetti, ¿cierto? Era el portátil de nosotros, era una máquina como así de gorda, que nos tocaba llevar en un maletín, porque uno tenía que llegar donde el contribuyente con la máquina, ¿sí? Esto era como la tablet, más o menos. Pesaba un poquito más y se la robaban menos, pero todos llegábamos con nuestra máquina Olivetti. Listo. Aparte de darnos la máquina Olivetti y un esfero, nos entregaban 2 tomos que se llamaban el petete. Y el petete quería decir, usted busque ahí la normativa que le sirve para hacer la auditoría a su contribuyente. ¿Sí? Y entonces uno pasaba hojas para un lado y para el otro y no sabía si eso estaba derogado porque no había internet. O sea, era pura memoria. ¿Sí? Usted no puede decir, le voy a preguntar a Google a ver si esta norma está vigente. No, Google todavía no ha nacido. ¿Sí? Entonces a nosotros nos tocaba a punta de sentencia en el Consejo de Estado, en la Luis Ángel Arango, y a punta de petete. Entonces a alguien se le ocurrió, por allá en el gobierno, creo que fue el doctor Virgilio Barco, se le ocurrió que iba a compilar eso. Y esa compilación fue un ejercicio de mirar cuántas normas estaban derogadas en el petete y cuántas normas iban a quedar en el Estatuto Tributario. Y nació el Estatuto Tributario. Pero para que vean que ustedes son tributaristas puros, ¿cierto? Vamos a mirar, a ver, aquí un milenio. Artículo primero del Estatuto Tributario. El primero, el 1, cuando lo abres. El primero, el 1. ¿Qué dice, doctor? Doctor, usted está en el sitio indicado. Aquí le van a enseñar. Ahora miremos uno de mi generación, o sea, no milenios, sino dinosaurios. Todos empezaron a temblar en ese olvido. El artículo 1, doctor, el 1, el primero, no le estoy pidiendo más, no es mucho esfuerzo. Dice, Estatuto Tributario, artículo 1, doctor. Entonces ustedes están en el sitio que corresponde. Aquí les van a enseñar que si sale el artículo 1, me lo estaba soplando. Que si yo puedo decir. Listo. El artículo 1 dice la obligación jurídico sustancial, que es el pago. El impuesto sobrevive por el pago. Lo único que le interesa al impuesto es que tú pagas, porque eso es lo que va a ayudar a sostener las cargas públicas de la nación. Y es aquello por lo cual tú tienes que contribuir dependiendo de tus ingresos. Eso dice el artículo 1. ¿Sí? Pero bueno, está bien, no me sé el 1 porque yo soy milenio, ¿cierto? Pero ahora vamos a mirar si no sabemos el último. ¿Cuál es el último artículo del Estatuto Tributario? Muy bien, ustedes están de eso. A ver, vamos a buscar aquí un milenio. El milenio, el artículo 916. Pero si es un impuesto nuevo, lo estrenamos el año pasado. Monotributo. ¿Cómo se destina
el impuesto, el componente de impuesto del monotributo. Eso dice el 916. Y ahí se acaba el estatuto. Tiene más artículos, el número, pero están ¿qué? Derogados. ¿Cierto? El último artículo que tiene un contenido es este. El 555.2, el RUT. ¿Cierto? Registro único tributario, único instrumento que te identifica porque tiene tu nombre y tu NIT. Que te ubica porque tiene tu dirección física, tu dirección electrónica y tu teléfono. Y te clasifica porque tiene las responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias. ¿Cierto? Todas las mujeres quisiéramos tener un RUT para identificar, ubicar y clasificar. El 580, declaraciones que se dan por no presentadas, literal de aquellas que no tengan la firma de quien tiene el deber legal de declarar o su contador o revisor fiscal teniendo la obligación de ello. El artículo 21.1 que está de moda, que es el que nos habla de las bases fiscales y contables, diciendo que vamos a tomar las que nos arrojen las contables de la norma internacional, con las diferencias que nos trae el artículo 4 de la ley 1314. El artículo 600, también muy de moda, que es el que nos dice la periodicidad del impuesto a las ventas. Y nos enseña que ya para estos años, después de la reforma, no vamos a tener sino dos periodos, el bimestral y el cuatrimestral. El artículo 580, que son las correcciones pro fisco, cuando aumento valores a pagar o disminuyo saldos a favor. El 589, que son pro contribuyente, cuando aumento saldos a favor o disminuyo valores a pagar. El 771.5, que es todo el tema de la bancarización. El 647, que es la sanción de inexactitud. Y la profesora se lo sabe todos. Pues imagínense, 28 años repitiendo el mismo libro. Pues muy bonita y no me refiero. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Esta es su primera herramienta. Si usted en su vida no ha abierto un estatuto tributario, te aconsejo que lo compre y lo abra. ¿Cierto? Yo intenté los primeros años por ósmosis y dormía encima de él, no lo logré. Pero si usted coge el estatuto y lee 5 artículos diarios, 5, en orden, no los que te sirven, no, ni los que van a solucionar tu problema, no, en orden. Del 1 al 5, del 6 al 10 y así sucesivamente, 5 artículos diarios. Tú terminas el 31 de enero para suicidarte. Miren, no me van a volver a contratar porque van a pensar que aquí no estamos estudiando tributario. Usted el 31 de diciembre ya tiene todos los artículos del estatuto tributario y se los sabe. Porque usted los lee 5 diarios. O sea, en vez de ponerse a ver la novela o ver el reality, ¿cierto? A ver si cae la bolita o no cae la bolita. O las charlas con Yamil, ¿cierto? Que el señor pregunta, no debe ser lo mismo y el otro está todo angustiado. Entonces, esta es su primera herramienta. Y esto consigue usted que se le enseñe cuando usted hace un estudio en materia fiscal. Si usted no logra que después de hacer un estudio en materia fiscal en profundización, saberse el estatuto tributario, los 11 títulos que él tiene, usted no hizo bien la tarea, porque es que eso dura un año y usted tiene que leerse 5 artículos diarios. Que pasó las charlas del padre Linero y empezaron los cuentos de los hermanos Grimm, apague el televisor. Mientras dan los cuentos de los hermanos Grimm, usted ya se ha leído los 5 artículos, ¿cierto? Entonces, léase los 5 artículos. Primera herramienta es ¿cuál? Pero esta sí, mire, esta no la trajeron los millennials, ¿cierto? Ellos son
lo mejor que le ha podido pasar a este planeta. Ahora usted ya no se va a tener que aprender los artículos, como le dije, artículo 1, 916, 580, no, ahora es fácil. Mire, usted con el decreto 1625 del 2016, usted dice artículo 1.2.1.2.3 de división del know-how. Ay, ¿quién no va a saber eso? ¿Simple? ¿Sí o no? Usted no le parece fácil, doctor. Mire, artículo 1.2, 1.2.1.5.9, asignaciones permanentes. Es más fácil. ¿Sí o no? No le vaya a ocurrir a usted decir que ese es el artículo 12.123. No. O sea, no va a decir eso. ¿Sí? ¿A usted, doctora, le parece más fácil? No. Es más fácil. Mire, cuando usted presentó un trabajo de tesis en alguna época de su vida, yo lo presenté, mi primer trabajo de tesis lo presenté exactamente hace 36 años, para graduarme en primer pregrado que hice, ¿cierto? Y había una señora muy querida, yo creo que ya está difunta, que nos enseñaba la metodología del trabajo científico. Yo no sabía nada, pero siempre pasaba. Y lo que nos enseñaba era la numeración Nicoteca. Entonces decía, si usted va a hacer un título, colóquele 1. Si tiene un subtítulo, colóquele 1.1. Si tiene 1.1, tiene que tener 1.2. Porque el 1 no sobrevive si no hay un 2. Pero si ya va a hacer otro capítulo, colóquele 2. Si va a hacer un subtítulo, colóquele 2.1. Esa es esta técnica. Es muchísimo más fácil. A eso obedece esta técnica, a la técnica del estudio científico. Y entonces los niños dijeron, nosotros no somos viejitos, no somos de máquina Olivetti, no nos vamos a aprender artículos de memoria, vamos a hallar una metodología que nos haga más fácil llegar donde tenemos que llegar. Y nos enseñaron en los decretos únicos reglamentarios DUR que eso se podía hacer. Entonces obligaron a que compiláramos todas las normas a nivel de decreto reglamentario en estas codificaciones llamadas decretos únicos tributarios DUR. Y para el DUR en materia tributaria usted va a tener 3 libros. O sea, el primer número del artículo es el libro. Si usted está en el libro 1, están los impuestos nacionales. Si está en el libro 2, están los impuestos territoriales. Y si está en el libro 3, está en las disposiciones comunes a los 2 libros anteriores. Entonces, ¿más fácil? Sí. Si mi artículo empieza en 1, ¿en dónde estoy? Si mi artículo empieza en 2, y si mi artículo empieza en 3, disposiciones comunes. ¿Más fácil? Claro, totalmente más fácil. Pero si a ti no te enseñan a utilizar la herramienta, pues a mí me entregan un destornillador y yo agarro ese tornillo a darle como si fuera un ¿qué? Un martillo. ¿Sí o no? Porque nadie le dijo, oiga, usted le hace así y eso el tornillo entra suavecito, ¿sí? Yo cojo esa a darle como si fuera un martillo. No sé utilizar ¿qué? La herramienta. Muy importante que nosotros estructuremos nuestro cerebro para aprender de las herramientas. Entonces, ¿tenemos cuántos libros, doctor? 3. 1 nacionales, 2 territoriales, 3 disposiciones comunes. Y cada uno de esos libros, que son el primer número del artículo, van a tener partes. O sea, que el segundo número es la parte. ¿Listo? Entonces, los nacionales, el libro 1 tiene 8 partes, el libro 2 tiene 2 partes y el libro 3 tiene 2 partes. ¿Por qué el libro 1 tiene más partes? Porque pues hay más impuestos nacionales, ¿sí? Y los impuestos nacionales tienen todo el componente del procedimiento tributario que es adaptable a los entes territoriales. Y entonces vamos a ensayar. ¿Con qué? Con la parte del procedimiento. Entonces, el número empieza 1.6, estoy en el procedimiento
procedimiento de cobro coactivo y régimen sancionatorio, 1.6.1 procedimiento tributario. Y entonces cuando su cliente le pregunte qué quiere decir 1.6.1, usted dice procedimiento tributario. Si usted, man, sí sabe mucho. Con tan poco de puntos y saberse ese. ¿Sí o qué? Pero lo que no sabe es que nosotros nos aprendimos ¿qué? El uso de la herramienta con un método. Muy bien. Pero si usted está en el 1.6.2, está en el procedimiento administrativo de cobro coactivo. O sea que si a usted le hacen un embargo, usted no va a empezar a bolear hoja, ¿cierto? Porque usted ya sabe 1.6.2 y llegó. Porque es procedimiento administrativo de cobro coactivo. Pero si lo que le están poniendo es que es una sanción, usted se va a ir al 1.6.3, régimen sancionatorio. Y llegó. Entonces, debe ser para ustedes muy claro lo siguiente. El primer número es el libro, el segundo número es la parte, el tercer número es el título, el cuarto número, si lo hay, es el capítulo, el siguiente es la sección y el último número es el artículo. ¿Sí? Pero es una metodología. Entonces, nosotros somos expertos en aprendernos los números de las cuentas, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, normativa fue hecha para nosotros, porque nosotros nos aprendimos las cuentas de memoria. Entonces, ahí usted se las va a aprender muy fácilmente. Pero si usted es de esas personas que es muy hábil, pues apréndaselas solamente a nivel de título, que ya buscar los otros componentes, son capítulo, sección y artículo, va a ser bastante sencillo. Ahora, doctora, que me decían por aquí que era más difícil, ¿cómo les parece ahora? Más fácil, ¿cierto? Porque si yo le digo artículo 580, usted dice, ¿qué metodología tiene eso? Pero es que eso lo hicimos los dinosaurios, que es el estatuto. Lo hicieron los milenios. Esto ya tiene. No es apretar el tornillo, sino saber qué tornillo apretar. Y eso es lo que ellos nos han enseñado. Definitivamente es la generación del futuro. Y vamos por la segunda herramienta. Tercera herramienta. La tercera herramienta hace referencia a los conceptos. Y allá también llegaron los milenios. ¿Cierto? Yo soy profesora de pregrado, entonces yo amo los milenios. Ellos le cuestionan a uno todo, ¿no? Y uno llega con un susto a las clases. ¿Con qué me van a dar, Dios mío? Esta tercera herramienta son los conceptos. Y de los conceptos debemos decir que la DIAN ha tomado la técnica de hacer conceptos unificados. O sea, conceptos en que trata toda la temática en referencia a ¿qué? A una norma o a un componente normativo. Entonces ustedes allí se van a dar cuenta, por ejemplo, que yo les traje de ejemplo, ¿cierto? Es el concepto unificado de procedimiento. Ese es el 0662 que salió el año pasado, 25 de julio del 2017, excusa. Y ese nos recuerda que nosotros teníamos uno unificado antes, ¿cierto? Que era el unificado del IVA, que tanto nos ha servido. El concepto unificado del IVA es un libro que nos ha servido a todos los tributaristas durante muchos años. Sobre esta tercera herramienta que es la doctrina, hay que decir que la DIAN es unidad doctrinal. O sea que por ministerio de la ley, la DIAN interpreta con autoridad. ¿Sí? Si usted tiene una duda en relación con un tema fiscal tributario, pues usted le pregunta a la DIAN, a la unidad de normativa y doctrina, y ellos le van a interpretar la norma. Entonces le van a decir, ¿qué fue lo que no entendió? Si la norma es muy clara y se la repite. ¿Sí? Pero cuando usted ya la ve en un concepto, usted la ve como más clara. Como cuando uno va al médico enfermo y llega y el médico lo mira y dice, ay, ya no me duele nada. ¿Sí? Como que uno se mejora. De allí ustedes tienen que tener dos criterios que son indispensables para los tributaristas. El primero,
Si el concepto me sirve como administrado, como contribuyente, yo lo abrazo. Como los novios, ¿no? Un novio que sirve no lo abraza, el que no sirve no. Pero si el concepto no me sirve, pues yo no lo abrazo. Y digo, diferencia de criterio y me voy a pelear. Yo no estoy obligado como administrado a aplicar los conceptos de la ley. Si lo que yo estoy haciendo no está conforme al concepto, yo me puedo apartar de él. Pero ahora viene la parte chévere. Si el concepto te sirve, para el funcionario sí es obligatorio. Si usted tiene un concepto y el funcionario está tomando una decisión en contra de ese concepto, usted le dice, señor funcionario, me respalda este concepto, y para usted es obligatorio. Que no le guste. A mí hay cosas de este que no me gustan, ¿sí? Eso no le quita la responsabilidad del funcionario de que debe aplicar el concepto, ¿sí? Entonces fíjense que el concepto es una muy buena herramienta, porque si el concepto me sirve y de pronto el funcionario no lo ha leído, yo le digo, señor funcionario, respéteme el concepto: seguridad jurídica, confianza legítima, debido proceso, respéteme, porque usted, allá la unidad que interpreta con autoridad, dijo que esto se hacía así, y punto. ¿Listo? Entonces vamos por la tercera herramienta. Cuarta herramienta, y muy importante en dos sentidos: en los sentidos de los actos de carácter general y abstracto, y en los actos de contenido particular y concreto. Entonces allí ustedes ¿qué van a tener? Ustedes van a encontrar que en las sentencias de las altas cortes, ustedes van a encontrar si las normas han sido declaradas inexequibles o inconstitucionales, porque la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre una ley, o si los decretos reglamentarios, los conceptos y las resoluciones han sido materia de nulidad, porque el Consejo de Estado, quien es el competente, ha dicho que esos actos son nulos. Pero también van a encontrar dos modalidades más, que son la nulidad del restablecimiento del derecho, que le va a indicar procesos que se han llevado por la DIAN y que han sido debatidos por los contribuyentes, muy seguramente son su mismo caso. Muy seguramente son una sanción de inexactitud, o una falta de notificación, o una prescripción, o una preclusión, o unos ingresos omitidos, o unos costos adicionados. Y si usted se va a las sentencias del Consejo de Estado y encuentra la solución a su problema, usted lo que hace es que toma la sentencia como propia y se le exhibe al funcionario en las respuestas que usted le vaya a dar. ¿Por qué? Porque ellas también son orientadoras y unificadoras de criterio. Entonces, ¿cuántas herramientas vimos? 4. El estatuto como norma, el DU, los conceptos y la jurisprudencia. Aquí deben ustedes aprender a utilizar esas herramientas. Si usted sabe utilizar la herramienta, no quiere decir que usted las tenga que saber todas, es saber utilizar la herramienta. Me dicen que va a haber un break, pero todavía no tenemos. Listo. Vamos a mirar SOMAC, dejamos SOMAC y vamos al break. ¿Qué es SOMAC? SOMAC son las zonas más afectadas por el conflicto armado y tienen, como les había avisado, dos componentes: el beneficio tributario de progresividad que viene desarrollado en el decreto 1650 del 2017, y obras por impuestos que viene desarrollado en el decreto 1915 del 2017. ¿Qué quiere decir el beneficio SOMAC? El beneficio SOMAC quiere decir que mediante este decreto, con unos criterios de unidades de pobreza y de afectación del conflicto armado, el gobierno nacional determinó que había 344 municipios que habían sido mayormente impactados por el conflicto armado.
y que en esos 344 municipios íbamos a tener derecho a colocar sociedades con progresividad de impuestos de renta empezando de la tarifa cero. Que estos 344 municipios están ubicados en 28 departamentos de la nación y que usted tiene que solamente crear una sociedad nueva. Es el primer requisito. Crear una sociedad nueva y adicionalmente a crear una sociedad nueva, usted tiene que generar inversión y empleo. 11 años que van del 2017 al 2027. Imaginen ustedes que ustedes crearon una sociedad nueva de un cliente, ¿cierto? Y la iban a crear en Ibagué, o la crearon en Ibagué. Si la hubieran creado unos metricos más allá, el impuesto era cero. Importante saber de SOMAC, nosotros como asesores, claro, importante saber de SOMAC. ¿Cundinamarca tiene SOMAC? Sí, Cundinamarca tiene SOMAC. Entonces, ¿por qué no tomar la decisión de irse para allá a abrir estas sociedades nuevas? Sí, vas a tener un beneficio en el impuesto de renta. En la diapositiva encuentran ustedes un mapa en donde las distintas gamas de azul van a tener ustedes todos los departamentos que tienen SOMAC. Y en color verde van a tener ustedes los 4 departamentos que no tienen municipios SOMAC. Entonces, estos departamentos que están en verde no tienen municipios SOMAC. ¿Por qué? Porque eran zonas bajamente pobladas, o sea, tenían una densidad muy pequeña. Entonces, no había cómo declarar los municipios SOMAC, pero en suma todas las otras fueron declaradas municipios SOMAC. Tenemos, por ejemplo, en La Guajira, Riohacha, que es ciudad capital, y fue declarada municipio SOMAC, ¿sí? Entonces, aquí van a encontrar ustedes, y en el desarrollo del decreto 1650 los van a encontrar claramente individualizados los departamentos que tienen SOMAC. Mire, por aquí tengo yo uno que es el que más municipios tiene. Espérense, yo les digo cuál es. Antioquia tiene 55 municipios SOMAC. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en apartado. ¿Dónde queda apartado? Me preguntaba mi hija. Yo dije, apartado, queda apartado. Municipio totalmente próspero. No tiene, la Cámara de Comercio de ellos no tiene nada que envidiarle a la 26. Es una Cámara de Comercio, ¿sí? Muy entusiasmados con los municipios SOMAC. Hemos estado por todo el país haciendo la evangelización de la zona SOMAC, porque es un beneficio no solamente para la sociedad que se crea, que adquiere una progresividad del impuesto de renta, sino y por sobre todo para los territorios. Vamos a dejar ahí para poder continuar con el tema de SOMAC, que ustedes estiran las piernas y se toman un cafecito.